la resonancia y vigencia de su pensamiento. Está a cargo de Vicente Raga Rosaleni, investigador y profesor de la Universidad de Antioquia. Su área de especialidad es la historia del pensamiento en la modernidad temprana, con énfasis en las corrientes escépticas europeas de los siglos XVI y XVII. Autor de diversas publicaciones, doctor en filosofía por la Universidad de Valencia, postdoctorado en filosofía en Rutgers, The State University of New Jersey. Buenos días a todos. Estoy muy agradecido al Colegio La Enseñanza, a la Compañía de María por la invitación y pues por haber organizado este evento, que es realmente un evento bastante grande. Hablar de filosofía moderna o de un autor moderno del Renacimiento delante de un auditorio tan grande es algo poco usual, vamos a decirlo así. Y además, digámoslo, en cierto sentido, que prácticamente la mayoría de los asistentes sean mujeres, es algo que probablemente haría muy feliz a Montaigne, que quería ser leído principalmente, pues tenía muchas amigas, se dedicó, como han comentado los compañeros, muchos ensayos a mujeres, y su deseo era que su libro estuviera en las mesas, en los tocadores de las mujeres, que estuviera cerca, digámoslo así, de la compañía femenina, lo cual es curioso que coincida con, digamos, la mayoría o la mayor parte del auditorio que está presente hoy aquí. Voy a avanzar un poquito. Claro, es que Montaigne pensaba que su libro había sido escrito para poca gente y pocos años. Eso es lo que dice en algún momento en sus ensayos, pero la historia ha mostrado que estaba equivocado, que no es cierto que su obra haya tenido tan poca difusión como él, quizá de manera un tanto coqueta, porque él jugaba mucho con la seducción, pues decía, ¿no? Es cierto que era una obra como para muy poca gente y para durar muy poco. La historia ha mostrado que eso no es así, y empezando desde la primera edición de los ensayos en 1580 hasta nuestros días, se puede decir que Montaigne sin duda es uno de los autores más leídos del siglo XVI francés. No es fácil encontrar otro autor que sea tan leído. Yo creo que Rabelais, ¿no? Realmente Montaigne es uno de los autores franceses del Renacimiento más leídos en nuestros días. Lo que no quiere decir que sea el más leído en lengua francesa, claro. Obviamente hay otros mucho más cercanos que han sido más leídos y traducidos, pero es significativo. Con la excepción de un periodo de silencio más o menos corto de 1669 a 1724, que coincide con la inclusión de los ensayos en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica, ya les digo que hoy en día no está, o sea que no hay por qué preocuparse, pueden leerlo con confianza si es que a alguno le preocupa eso, pero en su momento sí estuvo incluido en 1676 por cuestiones de heterodoxia, consideraciones sobre su posible falta de ortodoxia. El caso es que si dejamos de lado ese pequeño periodo de silencio, los ensayos se han venido publicando de manera ininterrumpida en Francia y en el mundo entero, en múltiples traducciones hasta nuestros días, lo cual es también muy llamativo, porque muchas veces las obras pasan por algún tipo de valle en el que no se publican, se pierden, dejan de tener interés. Los ensayos no han perdido vigencia en todo este tiempo. Así, tras las ediciones póstumas de Marie de Gournay, que se han mencionado en el día de hoy, la heredera espiritual de Montaigne, que fue quien asumió la edición de los ensayos después del fallecimiento de este, y especialmente la muy exitosa edición del siglo XVIII de Pierre Coste, que incluía junto con los ensayos algunas cartas y escritos de Montaigne dedicados a Lavoisier, textos de Lavoisier, que daban como una amplia... Lavoisier era el gran amigo de Montaigne, creo que también se ha mencionado, y al que le dedicó los ensayos. Uno de los motivos por los que empezó a escribir los ensayos fue la muerte de su gran amigo Etienne de Lavoisier, y pues en algunas ediciones se incluía, o se empezó a incluir textos relacionados con este autor, con Lavoisier, y así ampliando un poco como la comprensión de los ensayos. Pero junto con eso, digamos que después de la época de esa edición de Coste, todavía se hicieron dos grandes descubrimientos que ampliaron nuestro conocimiento del autor y lo difundieron más. Uno de ellos, ya se ha mencionado, fue el descubrimiento del diario que escribió Montaigne, de su viaje más importante, del viaje más grande que hizo en vida, que fue a Italia, y que fue descubierto, y digámoslo así, en 1770.
El otro gran descubrimiento que amplió nuestro conocimiento de Montaigne y de los ensayos sería el del manuscrito de Burdeos, el ejemplar de Burdeos, perdón, que no se ha comentado, pero los ensayos tienen al menos dos grandes versiones. Una es la que fijó Marie de Gournay a partir de, pues, supuestamente notas del propio Montaigne, y otra es la que se realizó a partir de una edición que se encontró en la biblioteca de Burdeos, que se conoce como edición municipal, y que era un ejemplar de los ensayos en su última edición en vida de Montaigne, que contenía notas del propio Montaigne sobre correcciones y añadidos. Esa fue, digamos, durante mucho tiempo la edición canónica. Hoy en día hay un debate que a ustedes pues les interesa menos sobre cuál sea la más fiel, etc. En español, de hecho, se pueden encontrar las dos versiones. Hay una traducción para cada una de las versiones que varían un poco en algunos momentos. Bien, a esta, digamos, cuestión de las ediciones previas a nuestro tiempo, le siguieron en Francia desde el año 1907, más o menos, ediciones en francés actual, en francés contemporáneo, pues porque el francés de Montaigne no es el de nuestros días, claro. Y finalmente también ha habido muchísimas traducciones de las que voy a hablar un momento ahora, y ediciones, algo interesante también, desde el siglo XIX en adelante, se empezaron a hacer ediciones de antologías, selecciones de pasajes, de capítulos, de trozos de los ensayos que giraban en torno a veces a un tema, por ejemplo, la amistad o la educación. Es una cosa bastante típica lo de encontrar selecciones de los textos de los ensayos como para difundir más su lectura. Quizá la más famosa sea de esas selecciones la de Páginas Inmortales de Montaigne, que seleccionó André Gide, un premio Nobel francés, en el año 39, y que está traducido al español, por cierto, por si a alguien le interesa. Por lo que respecta a las traducciones de Montaigne, de su difusión, en 2011 se contaron, o hay contadas, unas 224 traducciones diferentes, versiones diferentes de los ensayos, en 35 lenguas distintas. De esas versiones hay 25 en español, solo superadas por las que hay en italiano, que son una más, y pues en catalán hay 6, por ejemplo, 6 versiones según este conteo. Desde el 16, contando desde el 16 hasta el siglo XX, lo que no está nada mal si se compara con las traducciones que tiene Rabelais, que por ejemplo cuenta con 165, o Ronsard, que tiene solo 26. Pero pues es poquito si la compara uno con las de Molière, que son muchísimas más, o Voltaire, pero de todos modos es significativo. Y en el caso español, que es un caso que yo he trabajado un poquito, la verdad es que la primera traducción que se hizo fue muy temprana, es del año 1634, la hizo Diego de Cisneros, pero precisamente, por desgracia, la primera traducción, que fue del primer volumen solo y quedó en manuscrito, tuvo la mala fortuna de, digámoslo así, por el prefacio que incluía del traductor, por el prefacio que llevaba ese volumen, tuvo la mala fortuna de precipitar un poco la censura de la obra que fuera incluida en el índice, y solo hasta el año 1898 se hace una traducción completa de los ensayos al español. Tardó muchísimo la traducción completa, que es la de Constantino Román y Salamero, y pues demoró muchísimo cuando en otros idiomas, en inglés con Florio, en italiano con Carini, en alemán con Bode, habían sido traducciones, digamos así, completas, mucho más tempranas que la primera en español. De todos modos, hoy en día hay traducciones modernizadas en la lengua moderna a prácticamente las principales lenguas del mundo, a todas las lenguas principales del mundo, por número de hablantes. Y en algunos casos, como en español, hay varias versiones. Uno puede encontrar la de Picaz y Montojo, que es quizá la más conocida, la de Cátedra. Está la de Jordi Bayot, que es una que se utiliza mucho hoy en día y que ha recibido premios, la edición de Acantilado. Y por fin la de Yahweh, que es una traducción que aparece bilingüe, aparece en francés y español, que puede conseguirse también en la actualidad con bastante facilidad. Son las traducciones integrales más reconocidas. Hay otras, pero esas son las que hay en español más conocidas. Todo esto para decirles que los ensayos son una obra que ha sido leída con mucha atención durante mucho tiempo y que mantienen su vigencia, es decir, que no han dejado de interpelar a los lectores en diversas lenguas, porque hay traducciones, pues no lo he mencionado en el texto,
que traigo aquí para acompañar, digamos, mi exposición, pero hay traducciones hasta al coreano o a lenguas que nos parecen un poco exóticas, ¿cierto? Entonces existen traducciones muy variadas de los ensayos en culturas y tradiciones muy distintas. Y todavía se siguen haciendo traducciones. A veces hay guerra de traducciones, por ejemplo, catalán y español han tenido cierto... Catalán y castellano. Catalán es una de las lenguas que hablamos en el Estado español. Yo soy hablante nativo de esta lengua y hay guerra de traducciones, por ejemplo, con el euskera, creo que también hay una traducción, en fin, ese tipo de cosas pasan, ¿cierto? Bueno, en fin, pasemos un poco más. Yo deseo centrarme en la vigencia del pensamiento de Montaigne en nuestros días, pero sea como sea, me gustaría contar un poquito, muy rápidamente, algo de la historia efectual, de la historia, por decirlo así, de lo que ha sido la recepción de los ensayos. La importancia que han tenido los ensayos lo tienen en nuestros días, eso es lo que voy a defender, pero también un poco cómo ha sido tan importante los ensayos a lo largo de su historia. Eso, digamos, no desconocer que ha sido una obra leída dentro y fuera de Francia y que ha dejado un importante legado, ¿cierto? Empezando tempranamente en Francia, se puede decir que el primero que leyó con atención y tuvo consecuencias en su escritura a Montaigne fue su otro heredero espiritual, junto con Marie de Gournay, el otro gran heredero espiritual de Montaigne, fue Pierre Charon. Y Pierre Charon publicó una obra muy importante en 1601, se conoce como La Sabiduría o de la Sabiduría, que en cierta medida era una compilación moralizante de las ideas y pasajes de Montaigne, dándoles un orden, un sentido, esquemáticamente. Y de alguna manera, para varios lectores, hoy en día esa opinión está más matizada, pero por ejemplo la opinión que tenía Pascal, otro gran lector de Montaigne, en realidad dice de la obra que mientras que los ensayos de Montaigne son muy alegres por su carácter fragmentario, disperso, etc., el desorden de los ensayos a Pascal le gustaba, aunque no le gustara mucho la forma de ser de Montaigne, pero digamos que los ensayos le atraían mucho por eso, mientras que la obra de Charon le entristece y aburre por su clasificación, por su orden. Se puede decir que para algunos lectores esa primera compilación que hizo Charon de los ensayos, esa esquematización, traicionaba un poco el espíritu, el fondo y la forma de los ensayos, pero bueno, eso es una cuestión discutible. Junto con esta lectura de Charon, también Descartes, Pascal y otros muchos pensadores e intelectuales del siglo XVII escudriñaron con atención los ensayos, tuvieron una lectura de los ensayos que tuvo efectos en su escritura. Nadie podría, digamos, entender los pensamientos de Pascal sin saber que ha sido un lector muy atento de Montaigne, y los pensamientos tienen una influencia muy grande tanto en la teología como en la filosofía católicas, ¿cierto? Bueno, eso por otra parte. Si saltamos al siglo siguiente, al siglo XVIII, nos encontramos con el joven Voltaire, que valora muchísimo los ensayos, o con Diderot, que consideraba que el precursor del espíritu enciclopedista era Montaigne, aunque disintiera en cuanto a su estilo y demás, pero le parecía que realmente Montaigne era un gran espíritu crítico. Y quizá el lector más influyente para cuestiones educativas, como las que aquí nos llaman, sería en ese siglo Rousseau. Rousseau fue el gran lector de Montaigne, y creo que en Emilio y muchos otros textos no se entienden sin la lectura que hizo de, bueno, y la cuestión del buen salvaje y demás, que Montaigne pues quizá no estaría de acuerdo con la opinión de Rousseau, pero el caso es que la influencia es innegable y es muy clara. En el 19, ya voy a ir muy rápido, no voy a tener mucho más, en el 19, con el surgimiento del movimiento romántico, del que Rousseau puede ser visto como un precedente, se destaca algunos aspectos de la obra de Montaigne que son leídos con atención, como su empatía para la amistad, y por ejemplo Colette o Sand, dos escritoras bastante importantes, valoran a Montaigne mucho, pero quizá lo más importante sea la recuperación que recibe Montaigne por parte de Flaubert o Saint-Beuve, que son críticos o escritores muy famosos que valoran a Montaigne como un gran clásico de las letras francesas, y eso pues sirvió también para reivindicarlo en gran medida. Ya en el siglo XX y XXI, el número de autores franceses o francófonos que se interesan por Montaigne es, por decirlo así, imposible de resumir. Hay, no sé, empezando por el mencionado Gide, Proust, Bergson, Merleau-Ponty, Todorov y un larguísimo etcétera. Hay muchísimos autores que han leído a Montaigne, que han escrito sobre Montaigne, que se han dejado influir por Montaigne, y bueno, pues de alguna forma se podría decir
que en Francia su obra sigue siendo un clásico vivo. Y fuera de Francia, pues ahí sí paso muy por encima, pasa lo mismo. Desde Bacon, Francis Bacon, que en el año 1594 publicaría unos ensayos tomando el título prestado de Montaigne, hasta llegar a las hermosas y desesperadas reflexiones en alemán de Stefan Zweig, que en su exilio brasileño, Stefan Zweig fue un gran novelista hoy en día injustamente olvidado, porque realmente creo que sus novelas son de una gran calidad. Pero Stefan Zweig, que en su momento era un autor muy famoso, huyó a Brasil saliendo de la Europa nazi, pues porque era judío en gran medida, y vuelve sobre Montaigne en su último texto, el texto que dejó inconcluso antes de terminar con su vida, desesperado de las posibilidades, pero busca en Montaigne la luz y el consuelo frente a la oscuridad de la Europa nazi, y bueno, pues digamos que Montaigne es aquello que de alguna forma a lo que busca acogerse, ¿cierto? Entonces uno ve que la influencia de Montaigne llega de un extremo al otro, de una lengua a otra, de un tiempo a otro. Y pues hoy en día hay obras de difusión sobre el pensamiento de Montaigne, como Un verano con Montaigne de Compagnon, o Cómo vivir una vida con Montaigne de Charles Backwell, que dan cuenta de la vigencia y vitalidad de la obra de Montaigne hasta llegar a nuestros días y, digamos, en un ámbito también popular. Es un poco lo que puedo decir al respecto de eso. Esta es una imagen del joven Horkheimer, y uno puede decir, bueno, pese a esa ininterrumpida lectura de los ensayos y todo lo que se le ha leído y se le cita y demás, uno puede cuestionarse que realmente Montaigne sea tan relevante, que su vivencia sea tan importante en nuestros días. Ya algunos lo criticaron en vida, cuando escribía, y no han faltado voces autorizadas como la de Horkheimer, que en su momento escribió un texto, que también le he dedicado un artículo al respecto, escribió un texto, digamos, cuestionando o denunciando que la obra de Montaigne fuera efectiva para los problemas de nuestros días. Entonces, después de todo, se pregunta Horkheimer, y uno puede preguntarse con él, ¿acaso un escéptico reaccionario, como parece serlo Montaigne, con sus declaraciones de fidelidad a las costumbres y tradiciones, entre ellas las religiosas, políticas y culturales, con la importancia que da al hábito, a lo local, a lo propio, puede decirnos algo en tiempos tan cambiantes, heterogéneos, cosmopolitas, hijos de tantas revoluciones y transformaciones como los nuestros? Si Montaigne es un reaccionario, como pues critica a Horkheimer en un momento, y en parte pues, por ser escéptico, por tener influencia del escepticismo, sin duda hay un elemento de conservadurismo grande. Entonces, si es un conservador, si es un tanto reaccionario, si está pegado a las costumbres o al hábito que le da tanta importancia, ¿qué influencia puede tener en tiempos tan cambiantes, tan innovadores, tan revolucionarios como los nuestros? Más aún, si la acusación de conservadurismo conformista no fuera suficiente, ¿acaso un escéptico desvinculado o un escepticismo desvinculado que todo lo pone en la balanza, la insignia de él, digamos su medalla, que ha aparecido en la imagen anterior, tiene por una cara una balanza que es el signo del escepticismo? Toda opinión se pone junto a la contraria, se sopesan, se ven como de igual peso, y así se suspende el juicio. Así que, bueno, no puedo saber si es verdad A o B, una cosa o la contraria, ¿cierto? Entonces, un escéptico desvinculado que todo lo pone en la balanza para acabar suspendiendo el juicio, no sería alguien que está deslegitimado para influir en los tiempos actuales. Es cierto que en tiempos de fake news, de cinismo político, ser escéptico no es mala idea, ¿cierto? Sin embargo, como dice Martha Nussbaum, por ejemplo, en algún texto, se puede ser buen ciudadano, incluso buen amigo, ser vivo, siendo un pirrónico. Que eres un escéptico carente de compromisos morales firmes, como son los que piensa que Martha Nussbaum son importantes para un ciudadano, en manos de un tirano. La cuestión es uno de los problemas que se le plantea al escepticismo, es que el escepticismo quizá, si cayera en manos de un tirano, pues el escéptico no tendría problemas en traicionar a quien fuera o mandar a matar a su padre, etc. Entonces, un escéptico, ¿qué va a hacer ante esos problemas, cierto? Y además uno como Montaigne, que, como decía Pascal en las críticas que le hacen los pensamientos, es alguien que se dedicaba a vivir blandamente, evitando el dolor, deseando tener una muerte tranquila, sin sufrimientos, entregándose egoístamente a los pequeños placeres. ¿Qué tipo de norte, qué tipo de guía puede dar un individualismo replegado sobre sí, que se dedica a cultivar el propio jardín y mira con distancia las diversas y cambiantes opiniones y circunstancias del mundo externo,
como quien ve un naufragio a modo de espectador, ¿cierto? ¿Qué puede ofrecernos un espectador del naufragio contemporáneo como Montaigne? Esa sería un poco la pregunta que uno se podría hacer, ¿cierto? Siendo muy crítico, como lo es Horkheimer, y pues eso sería un poco lo que a uno se le podría ocurrir. Es una imagen de un manuscrito muy interesante, ahora la comento. Como ven, es un mono mirándose en un espejo, pero tiene su sentido, ahora llego. Además de estas críticas puedo añadir otras, ¿cierto? Se puede decir que ni las ideas éticas o morales de Montaigne, que están dispersas en sus ensayos, llegan a conformar una teoría, un sistema, ¿cierto? Ni ese sujeto, que si es que se puede emplear el término sin ser anacrónico, tan especial que fue Montaigne, ni esa supuesta moral dispersa de Montaigne en los ensayos, ni su sujeto especial, son extrapolables directamente a nuestro tiempo. En primera instancia, porque el influjo aristotélico o escolástico y la ética ejemplar que se asentaba en las virtudes y que está presente en muchas de las anécdotas de Montaigne, esa ética ejemplar, está muy alejada de nuestro contexto. Hoy en día ya no estamos en un tiempo estoico o aristotélico, ¿cierto? Ya las virtudes, pues sí, se pueden tratar y vuelven, asoman a veces, pero la ética ejemplar como que nos queda muy lejos. En segundo lugar, el propio Montaigne subvierte o arruina ese sistema teórico e introduce una crisis de la ejemplaridad que llega a nuestros días. Y no está claro que proponga nada a cambio, si es que hay alguna propuesta en la obra de Montaigne, ¿cierto? Además, y por último, esa singularidad extrema de la primera persona en los ensayos, aparentemente ajena a cualquier circunstancia y contexto en que se configuró, no parece que ofrezca un modelo útil para nosotros. Su proyecto de pintarse a sí mismo, el que hemos mencionado alguna vez, no arroja respuestas a la pregunta de cómo vivir que no sean de carácter solipsista. O sea, uno puede decir, esto está bien para Montaigne quizá, pero ¿a mí qué me dice? Si no tengo nada que ver con él, ¿cierto? Sin embargo, cuando leemos los ensayos del juicio de Montaigne, nos sentimos como arrastrados por el encanto de su escritura. Si ustedes no han leído los ensayos, quizá no entiendan esto, pero les invito a hacerlo, les invito a abrir por cualquier página los ensayos y les reto a que no se sientan rápidamente identificados con el personaje que aparece, que no se sientan arrastrados y casi obligados a pasar una página tras otra. Hoy en día la gente quizá no tiene la costumbre de leer que teníamos cuando yo era niño, cuando yo era joven. Es más difícil, hoy en día es como más visual todo, más de pantalla, más de chat, más de Tinder, no sé, es otra cosa, ¿cierto? Pero aún así, la cuestión es que es difícil no leer una página y sentirse atraído como por un encanto por la escritura de Montaigne. Y los siglos transcurridos parece que del Renacimiento a nuestros días es como si no hubiera pasado. Uno lee a Montaigne y parece que está escuchando a un amigo, a alguien muy cercano. Y eso lo han dicho grandes lectores y escritores como Emerson, como Virginia Woolf, como el mencionado Flaubert o Stefan Zweig. Todos ellos han hablado de cómo el tiempo que transcurrió entre la escritura de los ensayos en el siglo XVI a nuestros días en el XXI o en el siglo en el que se encontrará el lector, se desvanecen como un montón de ceniza. Entonces los ensayos parecen como una suerte de espejo de tinta, o por decirlo con Lichtenberg, que es el que me ha inspirado para poner esta imagen, un libro es como un espejo. Si un mono se asoma a él, no puede ver reflejado un apóstol. Carecemos de palabras para hablar con los tontos de sabiduría. Ya es sabio quien entiende a un sabio. Entonces yo creo que de algún modo parece como que Montaigne puede hacernos sentir sabios cuando de aprender a vivir se trata, también hoy en día. La cuestión es que el libro es como un espejo. Uno puede verse en él, y esa es la pretensión de los ensayos, que sigue estando muy vigente en nuestros días. El trasfondo quizás está muy oscuro, no se ve, pero es el filósofo clásico, el filósofo meditando, un cuadro de Rembrandt, pero bueno, no importa, el filósofo en su estudio. Los ensayos de Montaigne se elaboraron en un momento decisivo de la historia de la filosofía, aunque las divisiones pues a veces son un poco artificiosas, ¿cierto? Pero es el momento del paso a la modernidad filosófica. En los ensayos de Montaigne, asistimos al cambio de la contemplación y estudio del ser, que era lo importante en la filosofía tradicional o antigua, a una concentración de la mirada sobre uno mismo. Ese giro, que también tuvo protagonistas en el ámbito político como Maquiavelo o el epistémico en Descartes, lo tuvo en el de Montaigne, donde vemos surgir un sujeto sociable, un sujeto de una sociedad abierta a la conversación.
Basta con comparar, aunque yo no lo voy a hacer pues porque el auditorio quizá se aburriría mucho si lo hiciera y no es el momento, pero basta comparar la filosofía aristotélica, digamos, la base de la filosofía aristotélica, con la escritura de los ensayos para darse cuenta de que la obra de Montaigne no se parece en nada a un tratado filosófico clásico aristotélico o de cualquier otro tipo, ni una filosofía tradicional ni tampoco tradicional, porque en Montaigne, en los ensayos, no hay principios, no hay argumentos claros, no hay una enseñanza filosófica evidente, ¿cierto? Lo que vemos es la omnipresente figura de Montaigne que se muestra desde infinitas perspectivas, de arriba, de abajo, de lado, de toda parte. Aunque en una ocasión Montaigne se reconoce a sí mismo como filósofo, pero como un filósofo muy especial, como un filósofo impremeditado y fortuito, como un filósofo tan accidental como la famosa caída del caballo que describe en uno de sus ensayos, un filósofo por accidente. Ese filósofo ya no es como el de Aristóteles, ya no es un filósofo por esencia, relacionado con el todo, que está en una jerarquía arriba, muy cerca del ser, por decirlo así, y que desde ese lugar elevado puede, mediante la teoría, acceder al intelecto divino. En lugar de ello, Montaigne, que se espía de cerca, que se mira y que él mismo es su física y su metafísica, no encuentra en sí otra cosa que un ser humano imperfecto, débil, común, ordinario, corpóreo, más cerca de los restantes animales que de la divinidad. El filósofo impremeditado, que hace de la vida su objeto de interés, ya no separa al hombre del filósofo. La participación de Montaigne en la vida ordinaria, digamos en la práctica ordinaria, hace que sea muy distinto del filósofo por esencia, que asciende desde la experiencia a la contemplación de las cosas superiores. En lugar de eso, digámoslo así, las acciones cotidianas en Montaigne, en los ensayos, ya no tienen un carácter servil, ya no es que el filósofo es un ocioso ilustrado que mira con desprecio a los trabajadores, a las personas que se dedican a las tareas cotidianas, sino que el filósofo se dedica a las tareas cotidianas y le interesan las cosas del mundo cotidiano. Es un filósofo que, digámoslo así, valora la experiencia como no había sido valorada nunca antes. Ya no es la experiencia el primer escalón en ascenso hacia la contemplación teórica de lo divino, sino que tiene valor propio, se vuelve filosófica, como mera vida. En ese sentido, se puede decir que los ensayos sí tienen algo que decirnos hoy, porque aunque en sus capítulos se tratan cuestiones de epistemología, de filosofía natural, de religión y temas propios del ámbito de la filosofía política, y aunque el texto de Montaigne es un registro muy bueno de las opiniones de la nobleza de ese tiempo, de las guerras de religión, de las valoraciones que hacían los antiguos o los renacentistas de la antigüedad, del nuevo mundo, Montaigne habla de América, del descubrimiento o del encuentro, como quieran llamarlo, entre América y Europa, ¿cierto? Pues uno puede ver los registros de las opiniones al respecto y puede ver las opiniones de los intelectuales sobre la medicina, la sexualidad, la muerte. Aunque eso es interesante, pero resulta interesante principalmente para nosotros, para los especialistas que estamos llenos de polvo de manuscritos y que estamos leyendo todo el tiempo como oficio, pero no tanto para el ciudadano común, para las personas que no son especialistas de este tema. Aún así, digámoslo, los ensayos van más allá de ese interés del especialista. Y yo creo que hay como tres motivos que explican la vigencia de Montaigne o la vigencia de los ensayos en nuestros días, que de alguna forma ya he apuntado, pero que ahora quiero especificar en su relación y en su carácter singular. Los tres aspectos de los que quiero hablar que explican la vigencia de Montaigne en nuestros días son, por una parte, su especial concepción del vínculo entre los seres humanos y la verdad, en lo que a menudo se ha llamado el escepticismo de Montaigne. Por otra parte, el segundo aspecto que quiero tematizar que explica la actualidad de Montaigne para nosotros es su concepción no sustancial, se puede decir ordinaria, quizás sea la expresión más adecuada, no cerrada, no acabada del individuo. Y por último, lo que creo que resume las otras dos, tanto el interés por la verdad o el escepticismo, como la cuestión del sujeto, del individuo, que es que los ensayos parecen transmitirnos una respuesta a la pregunta de cómo vivir, y una respuesta que nos parece atractiva todavía, alcanzable, buena. Entonces, de eso voy a hablar en esta, digamos, segunda parte de mi charla. Está Santo Tomás echando una miradita. Bien, el caso es que, en cuanto a lo primero, al escepticismo,
Se ha repetido en muchas ocasiones que los ensayos fueron una caja de resonancia para el escepticismo clásico, que se había olvidado durante la Edad Media, que Montaigne de alguna forma recuperó el escepticismo para la modernidad y que eso tuvo efectos culturales amplísimos en la filosofía, en la ciencia, en la religión. Sin embargo, ese relato, que es muy bueno porque es muy sencillo y es muy claro, ya no se sostiene. Empezando porque Montaigne probablemente no era un escéptico de escuela, no era de ninguna escuela Montaigne, y menos, pues, si no era de ninguna escuela, tampoco de la escuela escéptica. Y aunque en su obra hay muchos ecos del escepticismo antiguo, muchos, digamos que se apropia de ellos para su propia propuesta, para su propuesta bien particular y personal. Si algo caracterizaba el escepticismo clásico en todas sus corrientes, era la búsqueda de la ataraxia, de la tranquilidad, cosa que también tenían muchas escuelas, y no todas las escuelas helenísticas, la búsqueda de la tranquilidad, ¿cierto? Como digamos, ligada a la felicidad. Y eso pues se alcanzaba por medio de la argumentación, etc. O por cada escuela tenía su opción, o por el placer, bueno, no sé. El caso es que lo que hacían los escépticos era característico, y es que ellos buscaban la tranquilidad por medio de la contraposición de argumentos dogmáticos de los filósofos para terminar suspendiendo el juicio. Y digamos que con eso se podría decir que el escéptico empezaba buscando la verdad o empieza buscando la verdad, pero tras discutir con todos se da cuenta de que no puede sino caer en aporías, en duda, ¿cierto? Y no sabe qué responder. Y por lo tanto, lo que tiene que hacer es suspender el juicio y seguir investigando. Pero precisamente eso es lo que le trae la tranquilidad que esperaba. Entonces, de alguna forma, esa es la receta, por decirlo así, del escepticismo para alcanzar la felicidad, del escepticismo clásico. Sin embargo, en los ensayos, Montaigne se muestra hostil a esa tranquilidad, o ve, digamos que se le revela que esa tranquilidad es hostil a la movilidad incesante del ser humano y del mundo. En los ensayos, lo que se ve es que no hay forma de fijar una posición definitiva. Alcanzar esa tranquilidad no cuadra con lo que es el ser humano y el mundo. Además, Montaigne no suspende el juicio, sino que sus ensayos son un ejercicio del juicio constante. Ciertamente, al ser humano, desde la perspectiva de Montaigne, le está vedada la verdad, no puede alcanzar la verdad con mayúsculas al ser humano, pero la opinión sí la tiene a mano todo el tiempo. Y entonces de lo que se trata, y es lo que hace Montaigne todo el rato, es tomar puntos de vista, posiciones, se opone a la crueldad, se opone a esto, valora a las mujeres en un sentido o en otro, no deja de emitir opiniones y de tomar partido, de manera bastante clara, aunque pueda modificarlo sin ningún problema, dado que la vida es así, móvil, por decirlo de alguna forma. Entonces, se puede decir que no se parece mucho el ideal del escepticismo con la propuesta de los ensayos. Montaigne puede ser favorable al escepticismo, le parece una corriente filosófica interesante, pero como va buscando la verdad, no deja de ser tan ilusoria como todas las otras corrientes filosóficas. Cito aquí una cosita. Si filosofar es dudar, según se dice, con mayor razón, tontear y fantasear como lo hago yo, debe ser dudar. A los aprendices les atañe en efecto preguntar y debatir, y al maestro resolver. Mi maestro es la autoridad de la voluntad divina que nos rige sin disputa, y cuyo rango se halla por encima de estas humanas y vanas discusiones. En ese sentido, mientras que el filósofo está empeñado en la caza de la verdad, crea o no haberlo alcanzado, Montaigne se entretiene en tontear y fantasear. Como dice en cierto momento, no soy filósofo. Pero si no soy filósofo, pues no puede esperarse de mí la búsqueda de la verdad, ni en el libro se va a encontrar. Lo dice también en una cita. Si alguien va a la búsqueda de la ciencia, que la coja allí donde esté. Por mi parte, de nada hago menos profesión. Es claro, para cerrar este punto primero, que Montaigne está muy lejos de las escuelas y de cualquier dogmatismo. Y en ese sentido, también de cualquier fanatismo. Y eso tiene mucha vigencia en nuestros días. Sin duda, la receta para los fanatismos puede ser la propuesta de Montaigne. No estar totalmente cierto de haber alcanzado la verdad, no creer que la opinión de uno es la verdad sin más, y no creer tampoco que hay que imponerle las opiniones de uno a los demás, ¿cierto? Eso sería algo que está muy vigente en nuestros días. Pasemos al siguiente punto. Ahora bien, Montaigne persigue algo en los ensayos. Está bien que no busque la verdad, pero algo busca. Como ya dijimos, en algún momento dice, yo soy un filósofo impremeditado y fortuito. Y lo que busca nos conduce al segundo aspecto de su resonancia actual. Y es que en los ensayos, digámoslos de una vez, Montaigne va en busca del yo. Y dice una cita, estos son mis fantasías y con ellas no intento dar a conocer las cosas, sino a mí mismo.
Su objetivo es más socrático que escéptico. Va buscando el autoconocimiento. Y esto no es casual. Desde fines de la Edad Media hubo una eclosión de interés en el yo, y eso se notó tanto en las expresiones artísticas, en la escultura, en la pintura. Uno puede ver un cambio muy grande del tipo de pintura que se hacía en la Edad Media al que se empieza a hacer los cuadros, las esculturas, las novelas, las memorias, que empiezan a girar en torno al yo. Y ese mismo, digamos, desarrollo de las formas de expresión individual también lleva a nuevas formas de plantearse la cuestión de quién es ese yo sobre el que los retratos y autorretratos se ocupan. Así, desde la perspectiva de los ensayos, la filosofía impremeditada ya no es un discurso que busca alcanzar una verdad externa. Lo que busca es realizar una práctica que se devuelva hacia el sujeto, hacia el yo, y que aspire a convertirse en una suerte de ejercicio de formación de ese yo. En la obra de Montaigne hay ese giro de manera paradigmática, y por ello, aunque hay muchos temas, Montaigne trata de los pulgares, de, yo qué sé, de mil cosas, de los cojos, de lo que usted quiera. Pero todos los temas al final vuelven sobre un único tema, que es Montaigne mismo. Dado que precisamente escribo sobre mí y sobre mis escritos, lo mismo que sobre mis restantes acciones, que mi tema se vuelve sobre mí mismo. Sin embargo, no deja de ser llamativo que el yo de los ensayos no es un yo unificado, sólido, sede de toda certidumbre al que la modernidad nos tiene acostumbrados, o también la tradición, porque uno pensaría en el hombre, o en el ser humano aristotélico, la forma de hombre, la sustancia, digámoslo así, del hombre. Eso no es lo que aparece en Montaigne. Y cito otra vez: ¿quién no ve que he tomado una ruta por la cual, sin tregua y sin esfuerzo, marcharé mientras queden tinta y papel en el mundo? ¿Y cuándo acabaré de representar la continua agitación y mutación de mis pensamientos? Sea cual fuere la materia sobre la que recaigan, si Diomedes llenó 6.000 libros con la gramática como único objeto. Yo ahora y yo hace un momento somos dos. Son pequeños fragmentos, pero sirven bastante bien. La idea es que los ensayos tienen una presencia constante de una instancia enunciativa de primera persona. Siempre está el yo, siempre está el yo. Hay una exploración de esa identidad personal. Pero quizá por el escepticismo, quizá por otros motivos, el caso es que aunque los ensayos siempre están planteándose la pregunta por el yo, nunca dan una respuesta definitiva, nunca dan una respuesta final, una definición acabada, nunca encuentran ese yo del todo. Y dice en otra cita: pero nuestra condición comporta que el conocimiento de lo que tenemos entre manos esté tan alejado de nosotros y tan por encima de las nubes como el de los astros. Así pues, Montaigne busca pintarse, pero no lo logra positivamente. No pinto el ser, pinto el tránsito. El libro recoge facetas diversas de ese posible yo, que ni siquiera coincide del todo con la identidad escrita, ¿cierto? Pero la identidad, si se entiende como sustancia, en los ensayos recibe una respuesta negativa o interrogativa, escéptica. ¿Quién soy yo? Es lo que finalmente se deja como presente en el texto. Y esto, de nuevo, es algo que coincide mucho con la forma en que entendemos la identidad en nuestros días. Hay una crisis de la noción fuerte, sustancial de identidad en la modernidad, en nuestros días, desde Freud, desde Marx, desde una serie de autores que han sido filósofos de la sospecha. Uno puede interrogarse sobre una noción fuerte de yo, de identidad, y Montaigne ofrece todos los elementos para seguir pensando en esa noción no acabada, no cerrada, interrogante del yo. Ese sería otro aspecto en el cual conecta los ensayos con los intereses de la actualidad de las personas actualmente. Aquí tenemos la lucha entre el vicio y la virtud en la alegoría, una imagen alegórica con Hércules joven. La cuestión es, esto nos conduce al tercer elemento con el que voy a ir cerrando, acerca de la vigencia de los ensayos en nuestros días, y que tiene que ver con la pregunta ¿cómo vivir? Una primera opción que uno puede tener al respecto de eso, en este punto, es decir, bueno, los ensayos de Montaigne no son atractivos porque el ethos, la forma de ser de Montaigne, su actitud moral, es muy cercana a la nuestra. De alguna manera, la forma en que él entiende bueno y malo y demás pueden ser tan cercanos a la forma en que lo entendemos nosotros que no hace falta definirlo. Simplemente uno casi intuitivamente sabe qué está bien y qué está mal, y leyendo los ensayos podemos encontrar consejos e ideas para nuestros días, cómo vivir. Sin embargo, esta lectura ingenua, esta primera opción, tiene dificultades, sobre todo por el carácter disperso de las anécdotas y contradictorio incluso de las anécdotas que Montaigne recoge en los ensayos.
o dentro de un mismo ensayo, dentro de un mismo capítulo. No es fácil saber, si lee uno a Montaigne, no sabe uno si hay que huir de las amenazas y peligros o enfrentarlas atrevidamente. No se sabe si es mejor ser clemente o cruel, si es mejor ser sincero completamente o engañar a los amigos con mentiras piadosas. Hay una anécdota muy curiosa, no sé si me da tiempo. No sé si me da tiempo y si es en el auditorio, pero ustedes me perdonan. Montaigne tiene un buen amigo, y eso lo cuenta en el ensayo, que tiene ciertas dudas sobre sus capacidades amatorias, y el día de su boda está muy nervioso porque pues, la noche de bodas es una noche que para mucha gente es problemática, y quizá algún día lo sea para ustedes, no sé. Pero es una noche complicada. Entonces él está asustado porque cree que no va a cumplir con sus deberes conyugales, podemos llamarlo, por decirlo de una forma un poco eufemística. Y entonces Montaigne le cuenta una historia y le regala una especie de amuleto o algo así, y una túnica y demás, para hacerle creer que si se pone eso, si hace determinados gestos y ritos, que no voy a describir aquí porque son un poco atrevidos, pero si hace uso de esos ritos, tendrá un éxito absoluto. El amigo le hace caso y al día siguiente dice, sí, eso fue, un éxito, no triunfé, por decirlo así, no hubo problemas, mi mujer está contenta conmigo, yo también estoy contento conmigo. Y Montaigne no le dijo que todo era mentira, que se lo había inventado en un momento, para jugar con la fuerza de la imaginación que tenemos, ¿no? La imaginación es tan fuerte que uno le cuentan las historias, pasa mucho, ¿cierto? Uno ve a los astrólogos, las cosas que cuentan, y hay gente que se lo cree y tiene un efecto fuerte sobre lo que uno puede hacer. Entonces, Montaigne en este caso le cuenta una mentira piadosa, podemos decir, pese a sus exigencias de sinceridad, de honestidad, pues ahí no es del todo honesto, pero lo hace por el bien de su amigo, que después de todo pues tuvo una noche de bodas no tan accidentada, deprimente o lo que fuera. Pero uno no sabe muy bien en qué carta quedarse, ¿hay que ser sincero o hay que contar mentirijillas? Es difícil de saber en el caso de Montaigne. Entonces, no parece que sea muy claro que uno pueda utilizar una suerte de lectura directa o ingenua de los ensayos para encontrar consejos sobre cómo vivir así sin más. Así que hay otros que han decidido que a lo mejor lo que puede ser más interesante es ser un tanto sutiles al leer a Montaigne y buscar una suerte de molde que permita poner todas esas anécdotas y meterlas en un sistema, hacer una suerte de propuesta moral más firme, sacar un sistema de Montaigne. Es otra cosa que algunos han pensado que podía ser interesante. Así, entienden algunos que Montaigne sí propone tesis y que las argumenta, etc., y que en algunos casos no lo logra, pero que hay un sistema, una moral sistemática que puede contraponerse o alinearse según momentos con las morales sistemáticas que existían en su tiempo, la estoica, la aristotélica, la escéptica, etc. O bien que Montaigne está precediendo o está adelantando lo que van a ser las propuestas morales de la modernidad. Sin embargo, leyendo de cerca los ensayos, resulta muy difícil, la verdad, por no decir imposible, encontrar un sistema moral en Montaigne. La impresión general que hay es la de que Montaigne dice que todos los sistemas morales que existían en su tiempo deben interesarse por nuestro bienestar y que por eso son más o menos superfluos, porque o bien, si proponen cosas que no se corresponden con el bienestar nuestro, no nos sirven, no corresponden con nuestras prácticas efectivas, o bien, aunque demostraran que hay algo que sí es bueno perseguir, en realidad nadie lo seguiría. Entonces, de alguna manera es difícil situar a Montaigne como un filósofo moral sistemático, eso no cuadra mucho. Y aquí vamos. Casi la última. Entonces, una tercera opción de este, digamos, tercer aspecto que estoy destacando y que he desarrollado un poco más, en relación con la vigencia de los ensayos, en nuestro tiempo, por lo que respecta al aspecto moral, pasa por decir que Montaigne en realidad propone una manera personal de vivir bien, ¿cierto? Y que en parte se asemeja a la posición común en su época y en parte se distancia. Vale la pena aclarar en este punto que vivir bien en el Renacimiento estaba asociado a las virtudes en el sentido aristotélico del término. Esto es, las virtudes eran como el centro de vivir bien, la forma de vivir bien en la época en la que Montaigne escribió. ¿Y qué son las virtudes o qué es la virtud? Muy rápidamente. La virtud es un tipo de acción, un tipo de actuar bueno que está, digamos, permite que el ser humano se realice como tal. La virtud es un hábito que se asienta por medio de la deliberación racional y la repetición de acciones, y se puede decir que no se nace virtuoso o vicioso, sino que se hace, ¿no? Y no se alcanza el estatus virtuoso por una suerte de revelación, sino que hay un trabajo, una acción racional, y que además va ligada a la repetición o a la imitación o emulación de otros. No obstante, si uno lee los ensayos con detalle,
se da cuenta de que aunque Montaigne no ofrece una alternativa muy clara a esa moral clásica aristotélica, está inserto en ese marco de la virtud, sin embargo, sí complica nuestra percepción de las virtudes. Y, por ejemplo, hasta el punto a veces de subvertirlas. Y, por ejemplo, en un ensayo de la crueldad, discute la relación entre virtud y superación del vicio y habla de 3 niveles de virtud que claramente son muy distintos de los clásicos. Lo voy a leer. Ahora bien, no creo que pueda ponerse en duda que sea más bello impedir el nacimiento de las tentaciones mediante una alta y divina determinación y haberse formado la virtud de manera que las propias semillas de los vicios se desarraiguen, que impedir a viva fuerza de sus progresos y tras haberse dejado sorprender por las primeras emociones de las pasiones, armarse y tensarse para atajar su curso y vencerlas. Ni tampoco que esta segunda acción sea asimismo más bella que estar simplemente provisto de una naturaleza fácil y bondadosa, que aborrezca por sí misma el desenfreno y el vicio, porque esta tercera y última forma parece que vuelve al hombre inocente pero no virtuoso, exento de obrar mal pero no lo bastante apto para obrar bien. Probablemente estos 3 niveles los ejemplificaría Montaigne con Sócrates, Catón y él mismo, y se pueden resumir como virtud sin esfuerzo que precede a la erradicación del vicio, la virtud esforzada, extenuada, que se obtiene tras vencer al vicio, y la inocencia o disposición natural no inclinada al vicio, pero tampoco preparada para actuar contra él. Lo interesante es que Montaigne no propone una alternativa al modelo clásico de virtud, pero cuestiona el modelo clásico al incluir un tipo de virtud accidental, no deliberada. Y de alguna manera esa accidentalidad de la virtud va en contra del criterio que hemos mencionado antes de la deliberación racional. La virtud puede ser virtud sin deliberación e incluso puede haber otras cosas que nos conduzcan a error. Muchas veces las virtudes o lo que parecen virtudes no lo son. Y otro criterio importante para Aristóteles de la virtud era la alabanza social o pública. Y a veces alabamos cosas que en realidad no son virtuosas sino por accidente o por casualidad. El caso es que es muy difícil, esa es la conclusión, saco yo de esto, es muy difícil evaluar la virtud en ausencia de un conocimiento detallado de las circunstancias y de la persona. El problema es, pues, más bien de tipo epistémico y, si se quiere, el problema es el ansia de generalidad, el ansia de teorización que subyace a las propuestas clásicas y modernas, cristalizadas en el recurso a modelos o ejemplos. Frente a ello, Montaigne destaca la singularidad y diversidad de cada caso, el suyo el primero y principal, lo cual no deja de encajar esta forma de entender la moral, no deja de encajar con el particularismo moral, con cierto perspectivismo, con un antiuniversalismo que hoy en día tiene mucha vigencia. Hoy en día nos cuesta aceptar propuestas morales universales y los particularismos o los perspectivismos tienen mejores, digamos así, perspectivas o prospectivas. En ese sentido, Montaigne está en línea con las propuestas más actuales en moral. Se podría decir que hay una vigencia de Montaigne en ese aspecto. Y voy a terminar ya. Así pues, el placer que experimentamos al leer los ensayos está ligado a esas 3 cosas. A la actitud agnóstica, podríamos decir, frente a la verdad con mayúsculas y por lo tanto tolerante con las diversas opiniones. Está ligada a ese individuo que trata de retratarse en todo momento pero que nunca deja sino solo perspectivas muy diversas, nada esencial, definitivo. Y está ligada a esa forma de razonamiento moral circunstanciado y ajeno a cualquier sistematicidad o idealidad que se despliega en los ensayos. La constante divagación y digresión, con su paso del ejemplo a la anécdota y de esta al comentario y a la inversa, el recurso a la vida cotidiana, a los gustos y disgustos personales, la admisión de los defectos y debilidades como actos de buen juicio, todos son características de la escritura de Montaigne que pueden relacionarse con estos aspectos que acabo de reseñar. En eso consiste, pues, el atractivo de los ensayos, que todavía sigue vigente en nuestros días. Los ensayos son como un espejo en el que mirarnos tentativamente y donde cada uno de nosotros podemos encontrar una respuesta particular a la pregunta ¿cómo vivir sin que ésta sea nunca definitiva? Como no lo es la búsqueda o caza de la verdad, como no lo son los ensayos de nuestra identidad, que solo terminan con la muerte, ni la respuesta a los dilemas morales que enfrentamos en este cambiante mundo, tan variable como nosotros y nuestras circunstancias. Muchas gracias.